específico. Bueno, este aparentemente no camina. Bueno, entonces lo dejamos pendiente esta idea y vamos a ver un problema más clásico, que es, no muy clásico, el problema en sí, es ordenar elementos. Es un problema conocido, pero lo que vamos a ver es una solución a este problema. Supongamos que tenemos, como siempre, n elementos, queremos ordenarlos. Sabemos cómo ordenarlos con divide y conquista. Hacemos, por ejemplo, en merge sort. Separo en dos conjuntos, ordeno ambos conjuntos que sé que son más chicos, obtengo dos conjuntos ordenados y los mezclo con un merge. Me cuesta tn sobre 2, tn sobre 2 cada una de las partes, y tn la mezcla de, de las dos subsoluciones. Observen que hacer esto puede costar muy poco la separación en problemas. Simplemente tomo una mitad aleatoriamente y tomo otra mitad. Lo que me cuesta más es la mezcla, porque tengo que recorrer las dos subsoluciones. Vamos a ver una solución alternativa que tiene que ver con lo que planteaba, creo que Omar, en la solución que teníamos originalmente. Ahora, supongamos que tenemos el mismo ejemplo anterior, tenemos tornillos, tenemos n tornillos, pero ya deja de cumplirse esa restricción de que no los podemos comparar entre sí. O sea, visualmente vemos cuál es más grande y cuál es más chico. Ahí podemos hacer lo que decía Omar, o sea, tomo uno cualquiera y comparo todos los tornillos visualmente con él y dejo cuáles son los más chicos y cuáles son los más grandes. ¿De Una pregunta, acuerdo? ¿no que no podía comparar los tornillos entre Exacto, sí? exacto, exacto. Eso es el problema original que estábamos ahora. Ahora paso a otro problema. Tengo solamente tornillos y sí puedo compararlos visualmente. Es otro problema diferente, que se resuelve con el algoritmo, bueno, o por lo menos vamos a ver, con la idea que planteó Omar. O sea, ahora sí puedo compararlos visualmente los tornillos. Elijo uno de ellos y los comparo con ese tornillo elegido de manera arbitraria, y me quedan algunos más chicos y otros más grandes. ¿Tá? A ese tornillo se le suele llamar, en el algoritmo Quicksort, que es el que vamos a ver ahora, el pivote. O sea, pivote o splitter en inglés. Lo que sea más grande y lo que sea más chico. ¿Tá? Ahora, supongamos que resuelvo el problema de alguna forma de los tornillos más chicos y los tornillos más grandes. Yo ahora sé que ambos problemas, o al menos que ambos problemas sí, ambos van a ser más chicos que el problema original, porque hay un tornillo, el que elegí, que no queda en ninguno de los dos. O sea, yo tendría algo así. Ese es un conjunto que quiero ordenar. Elijo a S minúscula es un elemento de S. ¿Tá? Entonces ahora hago lo siguiente. Bueno, si tamaño S es 1, si no, elijo un elemento cualquiera de S. Comparo R en S menos S comparo S con cada uno de los elementos del resto del conjunto. ¿No? Los que son menores
con los que son menores formo el conjunto S sub 1. Podríamos suponer que no hay elementos repetidos. En general, estas explicaciones se hacen suponiendo que no hay elementos repetidos para que sea más fácil. Si hubiera elementos repetidos, tendría un tercer conjunto pero podemos suponer que no son repetidos. Ahora, ¿qué es eso de esto? Si hago esto. Recuerde que lo que yo quiero es ordenar el conjunto S. Una vez que yo tenga resuelto estos tres conjuntos, suponiendo que hay repetidos si queremos, ¿qué es lo que sé ahora? ¿Y qué es lo que puedo hacer? Ahora lo que puedes hacer es deducir en que si el que vos precisás está en SSU1, SSU2, y si estuviera en SSU13, porque está, ya el que agarraste ese te sirve. ¿El que quiero cómo es eso? Ahora puedes deducir si el que vos precisás para la tuerca que querés encontrar está en SSU1 o está en SSU2. Olvidémonos las tuercas. Tengo un conjunto S cualquiera, el ejemplo fueron los tornillos, pero tengo un conjunto S y lo quiero ordenar. Entonces ahora ya sabés que todo SSU1 va antes de SSU3 y todo SSU2 va después de SSU3. Exactamente. Si hay repetidos, los S3 entre los cuales va a estar S, en realidad puedo agregar, conocer igual forma S3 y si quiero y le agrego S. Entonces sabemos que los de S1 van antes que los de S3 y los de S3 van antes de los de S2. ¿No? Por lo tanto, ordeno S1, ordeno S2, S3 no me importa, porque S3 porque ya están ordenados en el caso de que aceptemos repetidos, y bueno, entonces después lo junto. 1, S1 con S3 con S2. En el caso de que no sean repetidos, S3 es simplemente el elemento S. Esto está en muy alto nivel, ¿no? O sea, podemos hacerlo sin mayor problema, un pseudocódigo mejor. Si quieren lo hacemos, pero más o menos está claro cuál es la idea. No hay nada muy misterioso, ¿no? Tomo un elemento cualquiera, fíjense que este S es cualquiera. Comparo S con cada uno de ellos y formo dos conjuntos, resuelvo recursivamente los dos subproblemas, las dos subinstancias, y después los uno. Simplemente junto, sé que todo lo que está en S1 va antes que S3, y eso va a ir antes que S2. Bueno, ¿qué pasa con S1 y S3? Son necesariamente más chicos que S, perdón, con S1 y S2, acá, porque ninguno de ellos incluye el elemento S. El elemento S tenía n elementos. S1 y S2 van a ser ambos más chicos. O sea, voy en el camino correcto, o sea, no me voy a quedar trancado. Como me pasaba con el polígono, cuando decía izquierdo y derecho, y ahora tengo dos subinstancias, y ahora
si quería seguir haciendo eso mismo, me iba a quedar trancado ahí, porque no podía achicar más en uno de los problemas. ¿Está claro que esto funciona? ¿Sí? ¿Funciona? Sí. ¿Está? ¿Les queda más o menos claro así o quieren que hagamos más código? Porque no es exactamente el objetivo de la clase de hoy, pero si quieren, si no les llega a quedar claro esto, podemos ir bajar más a código. Bueno, ahora, el tema es, ¿cuánto nos va a costar eso? Supongamos que tenemos un caso base, 1 es 1. ¿Cuánto nos va a costar cuando tengamos n elementos? ¿Cuánto nos cuesta dividir el problema en 2? Elijo un S cualquiera, supongamos que elegir un S cualquiera es O1. Elijo el primero, el último, el del medio, el que uno quiera. Hay que comparar con cada uno. Supongamos que la comparación cuesta O1. Tenemos que compararlo con todos. Son n-1 comparaciones, o sea que es algo de tipo ON. Y voy construyendo los conjuntos S1 y S2. Después ordeno S1 y S2, son problemas recursivos. Y después tengo que unirlos. Unirlos puede ser que no me cueste nada si quedarme en un arreglo, o puede ser que tenga que juntar cada uno de los S1, ponerlos en el nuevo conjunto, cada uno de los S2, ponerlos al final. Pero simplemente es una recorrida, o sea que es no sé cuánto más una cierta constante por n. Esta constante es haberlos comparado cada uno al principio, son n comparaciones, o n-1 comparaciones, acá me pone menor igual, porque no tiene por qué ser n, y luego otra vez juntarlos, es simplemente tomo todos los del S1, los pongo en un arreglo, y todos los del S2 y los pongo al final del arreglo. Eso me costó Sn. Ahora, ¿cuánto me cuestan los problemas recursivos? En el merge sort, yo sabía que eran exactamente n sobre 2 los dos tamaños. O sea, lo partía así, digo, tomo el conjunto, los parto en dos iguales, así que yo acá ponía dos problemas, cada uno de tamaño n sobre 2. Y esta es la relación de recurrencia del merge sort, que sabemos que cuesta n log n. Ahora, ¿será válido esto en este algoritmo? ¿Será cierto esto? Como ese es cualquiera, no podés agarrarte, no sé, el segundo elemento y te va a quedar tipo uno de tamaño 1 y la otra recursión de tamaño n-2. Exactamente. Lo peor que no, aunque sea intuitivo, lo peor que nos puede pasar es que tengamos algo así. n-1 de un lado más t0, ¿no? O sea, lo que nos puede pasar es que si elegimos el menor, el más chico, el más grande, uno de los subconjuntos, S1 y S2, va a quedar con tamaño 0 y el otro va a quedar con tamaño n-1. Está. Es más chico, el problema se va a resolver, es más chico, está bien. Pero si esto nos pasa seguido, si nos pasa seguido esto, este T0 vamos a poner que es 0. No cuesta nada si el tamaño tiene 0. Pero nos puede pasar esto en el peor caso. ¿Idea de cuánto cuesta esta recurrencia? N cuadrado. Es n cuadrado. Porque podemos verlo así. ¿Cuánto cuesta esto? Tn menor o igual que un Tn menos 1. ¿Cuánto cuesta Tn menos 1? Y Tn menos 1 haciendo lo mismo nos va a costar Tn menos 2 más C por n menos 1. Para esto tenemos que sumarle el Cn que tenemos acá, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta esto? Tn menos 1 más Cn.
¿Y cuánto cuesta Tn-1? Tn-2 más Cn-1. Y si seguimos haciendo esto así, nos va a quedar que Ti es menor o igual Ti menos 1 más C por Ti más T de I, ¿no? T Y de ahí, I es menor o igual a T de I menos 1 más C, C por I, ¿no? sí. C por I más C por I menos 1. ¿No sería I más 1 ahí? ¿Cómo? ¿Y ahí más 1? I más 1, perdón. Tengo que llegar hasta N al final. I más 1. Capaz acá hay I más 1, ¿no? Tengo N menos 2. No, está bien. Más C por N al final. ¿Tá? Entonces vean, C de factor común, I más I más 1 más I más N. Cuando lleguemos a 1, vamos a tener toda la suma. 1 más 2 más 3 más N. Y nos va a quedar N cuadrado. ¿Tá? Entonces, este algoritmo, que se llama Quick Sort, ordenamiento rápido, a pesar de ese nombre, podemos tener un peor caso en el que cuesta o N cuadrado. El tema es, ¿qué tan probable es que eso ocurra? Es muy probable que eso no ocurra, que hay que tener mucha mala suerte para siempre elegir el más chico o el más grande. O sea, esto pasó. Elegimos, la primera vez que fuimos a elegir, elegimos el más chico. Está. Entonces nos quedamos con Tn-1. Y ahora vamos a elegir otra vez. Y otra vez vamos a elegir el más grande o el más chico, de n posible, de n-1 posible. Otra vez nos vamos a tener que tocar la mala suerte de elegir el más chico. Y la tercera vez, otra vez, siempre vamos a tener la mala suerte. Bueno, si siempre tenemos la mala suerte, nos pasa esto. Y el algoritmo va a ser O n cuadrado. Ahora, el algoritmo se llama Quicksort porque en promedio no siempre pasa eso. Y en promedio, si alguna vez vamos a tener mala suerte, pero otra vez no, y va a resultar que va a ser un algoritmo muy rápido. Por razones misteriosas, tal vez, es el más rápido que hay. Pero, como siempre nos preocupa, el peor caso, me aseguro n log n en el orden, pero en promedio, el algoritmo Quicksort, promedio es algo muy difuso, pero en promedio, el algoritmo... estoy contando lo que preguntó Rafael ahí en el chat, ¿no? ¿Por qué no usar merge sort si sabemos que es n log n? Merge sort en el peor caso es n log n. Quicksort en el peor caso no es n log n. En promedio es muy difuso decirlo, Quicksort es n log n, es O n log n. Y ocurre que por razones misteriosas, no tan misteriosas, pero que, las llamadas recursivas, el uso del arreglo, cuestiones de detalle más chiquito, el Quicksort termina siendo más rápido en promedio que el merge sort. Ahora, el tema es si no podemos mejorarlo. O sea, en realidad es tornillos y tuercas JPG, no me digas que... Profe, yo pasé esa foto porque yo Está, también estoy de acuerdo con que Rafael dice que podemos usar Merge Sort y me estuve haciendo unos dibujos de justamente cómo podemos comparar las tornillos y las tuercas de un caso de 2 y 2 y a partir de eso me puedo construir una solución de Merge Sort. Obviamente ese caso es el óptimo, pero aún así no lo quería cortar. Pero cuando o sea, vos termine me decís avisa y expongo la tornillos y cómo tuercas, fue que lo pensé. merge sort con tornillos y tuercas. Sí, Ok. Vamos a ver, de repente después lo vemos. creo que funciona. No me acuerdo que venía ahora. Venía en que merge sort es O n log n, peor caso. Quicksort, que es este que estamos viendo, no es
n log n peor caso. No es o n log n peor caso, es o n cuadrado peor caso. Pero hay que tener mucha mala suerte, y ahora vamos a ver por qué igual tenemos que preocuparnos por eso. Hay que tener mucha mala suerte para siempre tener el peor caso. En promedio, no siempre tenemos mala suerte, y es o n log n, y por razones de algoritmia, de arreglos, de lo que se llama localidad de referencia, un montón de cositas más, resulta ser más rápido. Ahora, aún así, nos puede preocupar el peor caso. Pero, aún no preocupándonos por a ver si lo digo bien, aún asumiendo, bueno, está, me banco un peor caso muy, muy malo porque sé que es muy improbable. Puede ocurrir que no sea tan improbable el peor caso. Yo dije recién, el promedio es algo muy difuso. ¿Qué quiere decir promedio? Muchas veces dice, todas las instancias son igualmente probables. ¿Y qué pasa si todas las instancias no son igualmente probables? Vamos a ver un ejemplo acá. ¿Cuándo nos da un algoritmo malo? ¿Qué tiene que pasar para que siempre tengamos el peor caso? Supongamos que el algoritmo, en lugar de elegir ese cualquiera, elija siempre el primer elemento. Tengo los elementos en un arreglo, elijo el primero del arreglo y hago esa clasificación. ¿Qué tiene que pasar para que siempre elija uno malo? Para que siempre el que elija sea el peor de todos. Para que sea el peor, siempre tenés que elegir o el primero o el último, ¿no? Supongamos, vamos a hacerlo fácil. Siempre elegimos el primero, el más chico de todo. ¿Qué tiene que pasar? Yo tengo un arreglo, vamos a suponer que tengo un arreglo acá. A1, A2, A3, A4, AN. Y bueno, elijo este de acá. Elijo este es ese que vimos hoy. Clasificamos. Ahora me quedan acá unos cuantos. A1 y los mayores. Acá me quedan los chicos. A1 que lo clasifiqué ahí. Acá. Habíamos dicho que A1 es el más chico. Bueno, entonces, ¿qué me va a quedar? O sea, si tuve mala suerte, A1 fue el más chico. Quedó A1 y de este lado me queda el resto. Y ahora voy a trabajar con esto. Sé que A1 está bien colocado, porque era el más chico de todos. Y ahora voy a trabajar con esto de acá. ¿Qué tiene que pasar? O sea, y el resto es A2, el resto, ¿no? A2, A3, A4, AN, que me quedó de este lado. O sea, acá pongo una separación porque este está resuelto. ¿Por qué no funciona esto? Ahí está. A1 está resuelto. Y ahora tengo que resolver el problema con esto que está acá. ¿Qué tiene que pasar ahora para que sea el caso malo? Habíamos dicho que A2 sea el más chico. Entonces, A2 va a estar resuelto, va a quedar de este lado acá, y ahora tengo que resolver esto otro. ¿Y qué tiene que pasar para que sea el caso malo? Que A3 sea el más chico. Bueno, queda resuelto acá, y ahora tengo que resolver el otro. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo era el caso? ¿Cuándo me daba el caso peor? ¿Cuándo ocurre que sistemáticamente yo elijo el elemento S, el separador, el splitter, el pivote, que no lo elegía de manera aleatoria, elegía siempre el primero del conjunto que voy a ordenar? ¿Qué tiene que pasar? Tengo una probabilidad 1 en n de que el que elijo sea el peor, eso es cierto. O sea, tengo n elementos, elijo uno, ¿qué probabilidad hay que sea el peor? 1 en n, correcto. Otra vez estoy correspondiendo a lo que dice en el chat ahí, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que pasar en este algoritmo que yo estoy eligiendo ahora? Estoy diciendo ahora que siempre elijo el primero elemento, los tengo en un arreglo, siempre elijo el primero. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que cumplir la entrada para que siempre me salga mal, para que siempre me salga el peor? ¿Qué particular? Fíjese cómo va quedando la salida. Esta es la entrada supuestamente desordenada, y fíjese cómo me va quedando la salida. Cada vez que me toca el peor caso, que es el primero, que es el que elijo, es el más chico. ¿Cómo me está quedando la salida? La salida es toda esta que va quedando ordenada. ¿Cómo es en comparación con la entrada?
es igual. O sea, si la entrada, si el arreglo ya estaba perfectamente ordenado, y yo por el criterio que quise, dije, mi algoritmo es determinista, mi algoritmo no hace cosas con probabilidad. Siempre elige el primer elemento del arreglo como separador y hace la comparación con todos los demás. Me quedo con los que están adelante, los menores los pongo por un lado, los mayores los pongo para el otro, resuelvo los problemas. Resulta que si pasa que siempre es el menor, el problema de los menores, el de los menores tiene tamaño 0, el de los mayores tiene tamaño n-1, la relación de recurrencia anterior que vimos antes me da un algoritmo de n cuadrado. ¿Y cuándo pasa eso? ¿Cuándo pasa que siempre elijo el menor? Cuando la entrada original ya estaba ordenada, entonces voy a hacer un trabajo enorme, n cuadrado, para dejar la entrada exactamente igual. Entonces, este es un caso nefasto del quicksort. Cuando tengo la entrada ya ordenada y siempre elijo como pivote el primero. O siempre elijo el último, es lo mismo. O la entrada está completamente desordenada, ordenada en forma decreciente. O sea, si la entrada ya está ordenada y yo elijo siempre el mismo, el primero o el último, es el peor caso. Uno dice, bueno, está, ¿qué probabilidad hay de tener esa mala suerte? Bueno, pero el tema era, en promedio, ese difuso en promedio, ¿qué quiere decir? Todas las entradas, todas las entradas son igualmente probables. ¿Qué pasa si en el mundo en el que yo estoy trabajando, las instancias están ordenadas o casi ordenadas? Entonces, no son todas igualmente probables. Las que están casi ordenadas, y no puedes iniciar que esto no esté ordenado. Está, pero supongamos que no está ordenado, está levemente desordenado. Está bien, no puede decir, si está ordenado no hago nada. Está levemente desordenado, o sea, de 1.000.000 de elementos hay, no sé, ¿cuántas inversiones hay? 5 inversiones. Cuando haga el recorrido, A1 es menor que A2, A2 es menor que A3, alguna me va a decir que no, sé que no está ordenado. ¿Qué puedo hacer? Contar inversiones para saber qué tan desordenado está. El algoritmo que vimos para contar inversiones, lo vimos en la clase pasada, creo que fue, ¿no? Nos costaba n log n, o el anterior, nos costaba n log n. O sea, para contar las inversiones, resulta que teníamos que ordenar el arreglo. O sea, para saber qué tan desordenado está, tenemos que ordenarlo antes, cuando nuestro objetivo es ordenarlo. O sea, si tenemos muy buena suerte y ya está ordenado, no hacemos nada, pero en general vamos a suponer que no está completamente ordenado. O sea, yo acá estoy poniendo el caso extremo. Si ya estaba completamente ordenado, el algoritmo no va a estar en el cuadrado. Ahora, si no está completamente ordenado, pero hay unos pequeños desórdenes, también va a ser muy costoso el algoritmo. Casi siempre nos va a dar el peor caso, y algunas veces no, pero casi siempre sí. El algoritmo va a seguir siendo muy malo. ¿Esto por qué? ¿Por qué nos preocupa esto? Porque puede ocurrir que no todas las entradas sean igualmente probables. ¿Tá? Eso puede ocurrir. O sea, estamos en un mundo en el que yo mantengo un arreglo ordenado. Y bueno, y cada tanto agrego elementos, muevo elementos un poquito, y después rápidamente voy a tratar de ordenarlos otra vez. Casi siempre voy a tener un mundo, una entrada, una instancia casi ordenada, y ese algoritmo mío sería un fracaso. Permanentemente un fracaso. La idea es, vamos a aleatorizar eso, vamos a no elegir siempre el mismo pivote. No siempre elijo el primero, elijo cualquiera y realmente es cualquiera. ¿Qué va a pasar acá? Va a pasar que, bueno, puede ocurrir que cada una de las elecciones que haga sea la peor y finalmente termine con n cuadrado. Pero no va a ocurrir sistemáticamente. ¿Tá? Aún si yo vivo en un mundo de arreglos casi ordenados, no va a pasar que siempre me ocurra que me va a costar siempre n cuadrado. No sé si está claro lo que estoy diciendo. El tema es, no todas las instancias son igualmente probables. Puede ser que viva en un lugar en el que viva en un lugar. Que el conjunto de problemas, que el espacio de problemas que estoy resolviendo, la instancia que estoy resolviendo,
ya tenga una cierta particularidad, y esa particularidad puede ser contraproducente con la elección determinista de mi algoritmo. O sea, siempre elijo el primero, o siempre elijo el último, o siempre elijo el del medio. Sea cual sea la elección que haga, puede ocurrir que los datos que yo tenga sean especialmente malos para esa elección. Y si yo siempre tengo esos datos, mi algoritmo va a ser siempre malo. Entonces, aleatorizar la elección me ayuda a que no siempre voy a tener casos malos. Profe, una consulta. Sí. Pero ¿no podrías tener alguna distribución para la entrada? No se me ocurre ningún ejemplo, pero alguna distribución para la entrada tal que la forma en que vos elegís, ponele que yo elijo uno uniformemente en el arreglo, el índice lo elijo uniformemente. ¿No puede ser que para alguna distribución de los elementos del arreglo también siempre termines cayendo en el peor caso, aunque vos estés eligiendo de forma aleatoria el elemento? Claro, sí, puede ocurrir eso. O sea, pero va a ocurrir, o sea, ¿cuál es la probabilidad que planteabas hoy de elegir el malo? 1 en n. Y en la siguiente iteración, 1 en n-1. Y en la siguiente iteración, 1 en n-2. La probabilidad de que todas las veces te elijas el malo es muy chica, es cierto, pero alguna vez va a ocurrir, aún si lo elijo aleatoriamente. Alguna vez va a ocurrir. Una en no sé qué cantidad de... Una en n sobre n por n-1 por n-2, es un número muy chico, pero puede ocurrir. Pero lo que no va a ocurrir es que si vuelvo a correr el algoritmo, me va a pasar eso. O sea, porque la probabilidad que en una vuelta, que siempre que corra el algoritmo me pase eso, es todavía más chica. O sea, en cambio, si yo elijo siempre de manera determinista el pivote, siempre que corra esa instancia siempre me va a dar el peor caso. O sea, si hay una instancia que con el algoritmo determinista me da el peor caso, cada vez que la corra me va a dar el peor caso. Claro, sí, entiendo. ¿Ah? Gracias. Entonces, si todas mis instancias son más o menos iguales a esa y son especialmente malas para la forma en que yo elijo el pivote, siempre que corra el algoritmo me va a dar el peor caso. Si yo el pivote lo elijo aleatoriamente, alguna que otra vez me va a dar el peor caso. Pero la siguiente vez que corra la misma instancia, como los pivotes los elijo aleatoriamente, no voy a elegir los mismos, en general no voy a elegir los mismos, no voy a elegir siempre el malo. Es una cosa media rara de pensar, y algunos consideran que esto de algoritmos aleatorizados es un paradigma diferente de algoritmos, y algunos libros directamente no lo tienen por eso mismo. Es una forma que uno tiene que acostumbrarse. Más o menos yo no espero que haya quedado claro del todo. Más o menos vamos intuyendo para dónde vamos. Bueno, vamos a ver ahora que sabemos esto, si podemos volver al problema de la mecánica. ¿Lo tengo por acá todavía? ¿Era este? Vean que acá decía, describe el lenguaje natural, no pseudocódigo, para lograrlo, ¿cuál es el peor caso y cuál es el orden? Pero fíjense que acá decía, lograrlo en n log n en caso promedio. No decía en peor caso, decía en caso promedio. Y acá sí nos dicen cuál es el peor caso. ¿Cuál es? A ver, ahora que sabemos esto del quicksort y el pivote, si se les ocurre cómo resolver este problema. Ahora sí, volvemos al problema de tornillos y tuercas. No se pueden comparar tornillos entre sí, visualmente no lo distinguimos. Lo mismo en las tuercas. Hay n tornillos y n tuercas, hay uno para cada uno, coincide, son todos diferentes las tuercas entre sí, pero hay una que machea con cada uno, cada tuerca machea con un tornillo correspondiente. Se puede comparar una tuerca con cada tornillo, no entre sí, no se pueden comparar tornillos entre sí, o todo el mismo setting anterior. A ver cómo lo resolvemos ahora
que sabemos lo que es el quicksort y lo que es el pivote. ¿Qué podemos hacer ahora? No podemos tomar, digamos, un tornillo y una tuerca que coincidan, que eso lo podemos encontrar en orden N. ¿Sí? A Entonces ver. lo tomamos de pivot. Supongamos que ese tornillo y esa tuerca machean, entonces tomo la tuerca y la comparo con todos los tornillos y la dejo, si queda floja de un lado, si no entra del otro, y repito el procedimiento con ambas mitades. A ver, ¿cómo supiste que la tuerca coincide con el tornillo? Porque yo lo que hice fue agarrar una tuerca y empezarla a probar con todos los tornillos y alguna es. Está. Eso me parece que es lo mismo que dijiste después. O sea, encontrar ese macheo de tuercas y tornillos, de una tuerca con un tornillo, es tomo la tuerca y lo comparo con todos los tornillos. Bueno, sí, lo que no me convence es que yo en sí, o sea, no puedo agarrarme pivots, como agarrarme tuercas aleatoriamente y asumir que me van a caer en el intervalo de tornillos. No sé si me entiendo. Porque en el Eh, pivot yo me puedo elegir elementos que me aseguro de que puedo dividir el conjunto en dos. Pero me puede pasar de que yo me agarro una tuerca arbitraria y esa tuerca que afloja para todos mis tornillos del subconjunto. Y esa parte no supe resolverla para el pero quicksort. no sería el problema que estamos aprendiendo acá, que dice N tuercas con sus correspondientes tornillos. Tiene que haber un tornillo que sí calce, que sí coincida con la tuerca. En el problema original. Claro, yo lo que no encontré es una forma. Claro, porque yo lo que había pensado en un inicio es, bien, agarro una tuerca arbitraria, la uso de pivot. Después, en cada subconjunto A agarro ver, ¿la usás de otra pivot tuerca cómo? arbitraria. ¿Cómo? ¿La usás de pivot haciendo qué? ¿Cómo sería la tuerca como pivot? ¿Qué haría la tuerca como Pr- pivot? Claro, pruebo con todos, en un tornillo va a ser igual, Ahí en va, otro ojo, a va a ver. quedar más Probás grande. con todos los tornillos. No con Sí, todas las tuercas, porque no se puede. Ahí va. La tuerca como pivot te la probás con todos los tornillos. bien. Por un lado los que quedan flojos y por otro los que no entran. ¿Está? Y mi problema ahora está en que yo si me agarro una tuerca arbitraria, no sé con qué conjunto comparar inicialmente. Está. Ahora, cuando encontraste los que quedaron flojos y los que no entraron, ¿no encontraste algo más ahí aparte? El que está igual. Exacto. O sea, en esa recorrida que te costó N comparaciones, encontraste lo que dijiste bien al principio. Tengo en ON un tornillo que se machea con una tuerca. Bien. Ahí tenés que comparar la pareja de tornillos y tuercas. O sea, según lo que dice Nicolás, a ver si está bien. Tomo una tuerca de manera aleatoria, una cualquiera. Las comparo con todos los tornillos y me quedaron tornillos flojos, tornillos grandes y exactamente un tornillo ajustado. ¿De acuerdo? Sí. ¿Está? Bueno, y en el proceso encontré tornillos chicos y tornillos grandes. ¿Qué puedo hacer ahora? A ver lo que tengo ahora. Tengo N-1 tuercas tiradas por ahí. Un conjunto de tornillos, llamémosle chicos, un conjunto de tornillos, llamémosle grandes, la suma de ellos es N-1, y una tuerca y un tornillo que sé que coinciden. Eso es lo que tengo ahora. ¿Qué puedo hacer ahora? Quiero tener problemas más chicos iguales al original. Recuerden, tengo una tuerca y un tornillo que sé que coinciden entre ellos. Los tornillos ya están clasificados, los más chicos y los más grandes. Las tuercas no. Comparar las N-1 tuercas con el tornillo que sé que coincide con su tuerca. Ese tornillo que coincide con su tuerca coincide con ese y con nada más. Tengo N-1 tuercas
Ahora comparo ese tornillo, el que se ajustó con la tuerca originalmente elegida, y uso el tornillo ahora como pivote con las tuercas. Comparo el tornillo con las n-1 tuercas, me van a quedar algunas grandes y algunas chicas. ¿De acuerdo? Tengo tornillos grandes, tornillos chicos. Tuercas grandes, tuercas chicas. ¿Qué puedo decir entre sí de las tuercas grandes y los tornillos grandes? ¿Serán la misma cantidad el conjunto? ¿Los conjuntos tendrán la misma cantidad? ¿Machearán unos con otros? Sí, ¿verdad? Porque las tuercas grandes son más grandes que el tornillo. Los tornillos grandes son más grandes que la tuerca. La tuerca y el tornillo macheaban entre sí. Quiere decir que, y como originalmente yo tenía un tornillo para cada tuerca, el tornillo más grande quedó del lado grande y su tuerca correspondiente quedó también del lado grande. Entonces tengo dos conjuntos, un conjunto tornillo y una tuerca, ambos del mismo tamaño, y sé que machean, que para cada uno de ellos machea ahí. Y lo mismo del lado chico, o sea que tengo dos subproblemas, dos subinstancias que cumplen todos los requisitos del problema original. ¿Está? Entonces, este problema ahora sí me sirve. Tengo dos instancias más chicas que puedo resolver como resolvería. ¿Cuáles? ¿De acuerdo con esto? O sea, en realidad tuve que hacer dos recorridas, pero no me importa porque es ON, una recorrida en ON comparando con la tuerca elegida, una recorrida en ON comparado con el tornillo que resultó macheado con la tuerca. Eso me costó ON encontrar dos subinstancias más chicas que cumplen con la especificación inicial. Un par de conjuntos, ambos del mismo tamaño, en el que para cada tuerca hay un tornillo correspondiente, todas diferentes entre sí. ¿De acuerdo que funcionó esto? Nicolás, ¿tenías una solución? ¿Cómo puedo hacer yo para verlo esto? ¿Descargo? Sí, creo que si lo descargas, ahí lo podés ¿Descargo? abrir. ¿Dónde descargo? Apreté descargar. No me aparece algo para guardar. Zoom me dice. Tengo un botón de cancel. Ah, capaz que te da una warning de Me aparece antivirus o ahí algo de una eso, a ventana veces pasa. Zoom y una cosa que dice cancel save. Ah, tengo que poner un nombre, Save. claro. A ver, TT, tornillos tuercas, save, claro. Tengo que salvarlo. ¿Dónde lo estoy guardando? A ver si lo puedo ver ahora. ¿Dónde quedó? Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dale. No entendí, o sea, no puedes compararlos entre sí, pero sí podés ir clasificando tornillo a tuerca y ahí decir este es más grande que el otro o más chico. Acá, sí, no podíamos comparar entre sí. Visualmente no sabemos cómo es. Lo único que vamos a hacer es comparar un tornillo con una tuerca. Entonces, puedo elegir una tuerca y compararla con cada uno de los otros tornillos. O sea, es el mismo quicksort que vimos recién, pero raro porque no estoy comparando los elementos del mismo conjunto. Comparo una tuerca, tomo una tuerca y las comparo con todos los tornillos. Eso sé que puedo hacerlo porque me lo dice acá. Puedo comparar cualquier tuerca con cualquier tornillo. ¿Eso qué hace? Clasifica los tornillos en el conjunto de los chicos y en el conjunto de los grandes y en el conjunto del igual a la tuerca. Es exactamente lo mismo que hacíamos con el quicksort. Tomo un pivote, me quedo con los chicos, me quedo con los grandes y me quedo con el pivote. Acá me quedaría los tornillos chicos, los tornillos grandes y el tornillo igual a la tuerca. Ahora hago una segunda parte casi igual usando ese tornillo como pivote. Como ese tornillo machea con la tuerca, la cantidad de tuercas más chica que el tornillo va a ser igual a la cantidad de tornillos más chicos que la tuerca que elegí. ¿Está claro eso? Sí, Lo mismo con los entendí, grandes. gracias. ¿Está? Entonces ahora voy a tener, aplico este nuevo problema, los tornillos chicos, tuerca chica, por un lado. Es la misma cantidad, no sé, 3 y 3, y los grandes por el otro, n-4 y n-4.
y sé que se cumple que cada tuerca tiene su tornillo en el conjunto correspondiente, porque así hicimos la división. ¿Está? Y voy a ver si puedo ver lo que descargué, que no sé dónde lo descargué. No, acá no. Si no lo puede descargar, igual le digo el ejemplo. Es un ejemplo por 2 y es bastante chiquito. Déjame ver. Encontrar en carpeta. Ah, claro, me lo descarga en Zoom. A ver. ¿Y cómo hago para mostrarlo? ¿Hiciste unos dibujos ahí? Si yo lo paso para ustedes, ¿lo ven ahí? Ahí va. ¿Lo ven? Está. A ver, tenés 2 tuercas y 2 tornillos. Mirá los dibujos que hiciste, Ese ahora. sería el caso base. Supuestamente el tornillo que está a la derecha, abajo, coincide con la tuerca que está arriba a la izquierda. No, ninguno coincide. Ninguno coincide. Es el caso base que vos querías mostrar que no servía. Del merge sort, claro. Claro, ese era el problema inicial, ese es el problema que había en la idea original de separo de manera, hago una especie de separación, no con un pivote, tomo la mitad para un lado y la mitad para el otro, los tornillos y las tuercas. Eso sí me sirven porque son exactamente n/2 el tamaño. Entonces, si funcionara la relación de recurrencia, me iba a dar O n log n, pero el problema que veíamos era que ahora el problema no es igual al original porque no sé o sea, sí sé que las tuercas son diferentes entre sí, que los tornillos son diferentes entre sí, pero no hay nada que me asegure que para cada tuerca tiene su tornillo correspondiente. Ese era el problema que había. ¿tá? Y eso habíamos visto que es posible que, como en este caso, no se machee ninguno y lo que sobra es todo. Y por tanto no achique nada el problema. ¿Está? Claro. Lo que vimos ahora es, usando Quicksort, usando la idea de Quicksort del pivote, usar una tuerca cualquiera, esa tuerca determina el tornillo y los dos conjuntos grande y chico, y ahora usamos el tornillo para hacer lo mismo con las tuercas, y volvemos a tener problemas, subinstancias, que cumplen con todo lo que se pide para que sea una instancia válida por el problema. Ahora, ¿cuándo va a ser un peor caso acá? Vieron que acá decía, si todo es normal, si no hay ningún caso raro, en promedio nos va a costar n log n, porque en promedio el conjunto grande y el conjunto chico van a ser más o menos iguales, y la relación de recurrencia que conocemos del merge sort más o menos se va a cumplir. Ahora, acá se hablaba de peor caso. ¿Cuándo va a ser el peor caso? Y algo similar a lo que vimos ahora. El peor caso va a ser cuando elegimos la tuerca más chica. Y siempre elegimos la tuerca más chica, nos va a quedar que uno de los conjuntos pasa a ser tamaño n-1 y el otro 0. Tenemos la relación anterior, la relación de recurrencia anterior, así que nos da un orden de ON². ¿Está? Bueno, hemos avanzado bastante con un algoritmo clásico que es el Quicksort. Repito, se llama Quicksort, no por casualidad, es porque es un algoritmo rápido, pero tiene ese problema, que puede tener un peor caso n², aún si nos bancamos que una vez cada tanto haya un peor caso n², lo que no nos podemos bancar es que tengamos una instancia, un conjunto de instancias en la que siempre va a ocurrir ese peor caso, en la que sistemáticamente va a ocurrir ese peor caso. ¿Está? Entonces, ahí vendría la noción de aleatorizar. Vamos a ver otro problema relacionado con este, que es el de encontrar la mediana. Creo que tienen un problema por ahí para el práctico, para el teoría de esta semana, de encontrar la mediana de un conjunto. Vamos a ver acá abajo. Supongamos que tenemos ahora así A1 a N, conjunto cualquiera, queremos encontrar la mediana. ¿Qué es la mediana? Es el elemento que, si este conjunto no está ordenado, ¿no? Este conjunto no tiene por qué estar ordenado. La mediana es el elemento que, si lo ordenáramos, no quiere decir que tenemos que ordenarlo,
quedaría en el medio. ¿Está? Bueno, si la cantidad es par, arbitrariamente elegimos el que quedaría en n sobre 2, el último de la primera mitad. Si es impar, hay uno que está exactamente en el medio. Si n es impar, hay uno que está exactamente en el medio. Si n es par, hay dos que están en el medio. Arbitrariamente podemos elegir uno de ellos. Por ejemplo, creo que el libro elige el que está en el último en la primera mitad. ¿Está? Bueno, si lo ordenáramos, esa es una forma de definirlo. Uno puede decir, bueno, lo ordeno y me quedo con el medio. ¿Cuánto cuesta ese algoritmo de encontrar la mediana? N log n. Lo ordené en N log n y tengo en el punto medio el algoritmo. En O1 encuentro el punto medio, que es el que está la mediana. ¿Cuánto me costó? O N log n de ordenarlo. ¿Está? Funciona. Ahora, hicimos exactamente lo que dice la especificación, el que si lo ordenáramos quedara en el medio. Ahora, observemos que al hacer eso, tenemos mucha más información de la que precisamos. Ahora, en O1, podemos saber cuál es el más chico, cuál es el más grande, cuál es el tercero. Dado cualquier K entre 1 y n, en O1 podemos saber cuál es. O sea, como consecuencia de haberlo ordenado, obtuvimos mucho más poder del que precisamos. Nos alcanzaba simplemente con saber cuál era el que estaba en el medio. Y tenemos mucho más. Es posible, que no sé si se podrá ocurrir, si se podrá resolver, que si solamente nos restringimos a saber cuál es el que está en el medio, podamos hacer algo más rápido. O sea, renunciemos a algo tan poderoso que es saber dónde está cada uno, cuál es el primero, cuál es el quinto, cuál es el késimo para cualquier K. Si renunciamos a eso, no podremos obtener el que está en el medio de alguna forma más eficiente, más rápida, sin ordenarlo. ¿Qué podríamos hacer? Pensemos en lo que hicimos hace un ratito. ¿Cómo hicimos el quicksort? ¿Cómo trabajamos con el quicksort? ¿Qué fue lo primero que hacíamos? Elegíamos un pivote, comparábamos todos los elementos con el pivote, ahí va, agarrar un elemento aleatorio o cualquiera, el primero, está bien, un aleatorio. Aleatorio o, por ahora uno, no sé si aleatorio o no. Elijo un elemento, los comparo a todos con ese, y me quedan los más chicos y los más grandes. Está. Supongamos que hacemos eso ahora, no queremos ordenar todo el arreglo, todo el conjunto, solamente queremos encontrar cuál es el que está en el medio. ¿Nos sirve de algo eso? ¿Separar los más chicos de un lado y los más grandes de otro? ¿Los más chicos que el pivote y los más grandes que por el otro? ¿Hay algún caso particular de ese resultado que yo digo, ya está, lo encontré? ¿Qué tiene que pasar? Porque yo diga, lo encontré el del medio. Tiene que quedarte mitad y mitad. Supongamos que n es impar, vamos a suponer para hacerlo fácil, que n es impar, son 101 elementos, hice la comparación, si me quedaron 50 en cada uno, está resuelto, era ese es el que me quedó en el medio. En una pasada hice todas las comparaciones, hice n comparaciones, y lo encontré. Me quedaron 50 de un lado, 50 del otro, el del medio es el que tengo ahí. Bueno, ahora, hay que tener mucha suerte para eso. O sea, nosotros en general trabajamos con
vamos a suponer que tenemos mala suerte, no que tenemos buena suerte. De todas formas, ¿nos puede servir de algo haber hecho eso? Supongamos que no tuvimos tanta suerte, no quedaron 50 de cada lado. Ponele que sabes que te quedan 20 de un lado y te quedan 20 más chicos y 80 más grandes. Lo que podés saber es que te vas a tener que meter. Agarrás los 30 primeros más chicos junto de los que son más grandes. Y el número 30 va a ser la mediana. Exacto, exacto. Capaz que es más fácil pensarlo al revés. Supongamos que hay 80 más chicos y 20 más grandes. ¿Cuál sería la mediana? Ahora volvemos al ejemplo que planteaste vos. Pero vamos a suponer primero al revés. Los más chicos que elegí tienen 80. El otro tiene 20. ¿Puede estar la mediana en los 20 más grandes? No, va a estar en el Efectivamente más no. chico, va a ser el 51, más chico. Entonces podríamos decir que está entre los 80 habíamos dicho, sí, entre los 80 más chicos. Podríamos buscar el número 51 entre los 80 más chicos. ¿De acuerdo? No es el mismo problema, porque ahora tengo que encontrar el 51 antes de querer encontrar la mediana. Se cambió la cosa, pero por lo menos sé que el conjunto en el que estoy buscando algo es más chico que el original. Antes tenía un conjunto de 101, ahora tengo un conjunto de 80. Y si fuera al revés, si quedaran 20 más chicos y 80 más grandes, como dice Rafael, lo que tendría que hacer ahora es buscar el que está en el puesto 30, ¿no? De los 80 más grandes. Tengo 20, 21 y 30 más, sí. El que está en el puesto 30 de los 80 más grandes, que fue lo que vos dijiste, ¿no, Rafael? Sí, no sé si es 30 o 31, me confunde un poco el elemento A del ver, medio. teníamos 101, había 20 más chicos, el que elegimos de pivote es más chico que los otros 80, o sea que no va a contar. Si hay 21 que descartamos, y yo preciso el que está en el puesto 51, ¿no? Yo tengo 50 chicos, 50 grandes, quiero que estén en 51. Yo tengo 101 elementos, quiero que estén en 51. La mediana es que estén en 51. ¿No? Sí. Entonces quiero que estén en 51, ya descarté 21, los 20 más chicos, y el que elegí, quiero que estén en el puesto 30. No importa, después hacemos la cuenta. Si no es el 30, es el 31. Pero sé que tengo que buscar algo en un conjunto más chico. Bueno, y acá otra vez aparece un problema como hemos visto reiteradamente, que es similar al que yo le decía inicialmente con los polígonos. Separo en dos polígonos, usando el más izquierdo, el de la izquierda y el derecha, pero ahora no es exactamente igual, pero me quedan dos problemas en los que ya no puedo seguir iterando porque la iteración me deja en el mismo. Acá el problema que ocurre es algo tal vez similar a lo que pasaba con el intento de separar las tuercas y tornillos aleatoriamente en dos conjuntos iguales más chicos. No es el mismo problema. Ahora, otra vez, no es el mismo problema. El problema original era encontrar la mediana. Y yo ahora tengo 80 elementos y no quiero encontrar la mediana. Quiero encontrar o bien el que está en el 51 o bien el que está en el 31 o el que está en el 30. No es el mismo problema. Lo que tengo que hacer es plantearme resolver un problema más grande, o mejor dicho, más genérico que el original. Me tengo que proponer resolver, encontrar el késimo elemento. La mediana es un caso particular cuando K es n sobre 2 o n sobre 2 más 1, lo que fuere, si es impar. A ver, está claro que si yo me propongo como problema resolver el késimo elemento, siendo K entre 1 y n, de un conjunto de n elementos, resolver la mediana es un caso particular de ese. Es un caso particular cuando K es n sobre 2. Entonces, yo quería resolver la mediana. Y voy a hacer algo raro.
en lugar de resolver la mediana, voy a resolver un problema más difícil aparentemente, que es resolver cualquier elemento, el késimo. ¿Por qué es más difícil? Bueno, porque capaz que encontrar la mediana tiene alguna cierta particularidad, que justo que está en el medio, lo puedo resolver, y el késimo para cualquier k en principio sería algo más difícil. Bueno, hago eso raro que hemos hecho varias veces ya, y es encontrar, no en la mediana, es encontrar el késimo. Si yo sé resolver el késimo, sé resolver la mediana. Ahora, ¿de qué me sirvió esto? Que ahora, cuando encuentro dos subproblemas, o dos subinstancias, siempre me confundo con eso, en general se dice subproblema también, esas subinstancias aplican al mismo problema, porque ahora yo quiero encontrar la mediana, o sea, k igual n sobre 2. Me encontré ahora con un problema que es el problema aplicado a 80 elementos y quiero encontrar el que está en el lugar 51, o el que está en el lugar 30. Otra vez, es el késimo. K, 51, ¿es un número que está entre 1 y 80? ¿1 y n? Sí. Entonces puedo aplicar el mismo problema. ¿Tá? ¿Qué resolví con esto de generalizar? Que la separación sigue siendo parte, o sea, sigue siendo una instancia válida. Entonces yo ahora puedo aplicar divide y conquista y decir, quiero resolver el késimo en el conjunto más chico. Ahora, solamente que puede ser que cambie k. En este problema, 101, y quería encontrar el késimo, quería encontrar la mediana, k era n sobre 2, k era 51. Quiero encontrar el 51 del arreglo del conjunto que tiene 101 elementos. Hice la separación y me encontré que 80 son más chicos. ¿Qué voy a hacer? Voy a resolver el késimo, 51, del conjunto más chico que tiene 80. Si resultó al revés, había 80 más grande, voy a resolver el késimo, ¿cuál? El 30, del conjunto que tiene 80 elementos. El 30 lo calculé 101 menos, 51 menos 20 menos 1. ¿Tá? Entonces, otra vez tengo un problema, el problema aplicado a una instancia más chica. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Los 20 elementos que descarté, ya esos no los voy a ordenar. No me preocupo. Ese problema ya no lo tengo más. No aplico ahí. Y luego voy a trabajar con los 80, y esos 80 se va a quedar repartido en, otra vez, 20 por un lado y 60 por otro, y esos otros 20 tal vez ya no los trabajé más, o sea que no voy a ordenar. ¿Qué va a pasar con esta relación de recurrencia? Va a ser así. T1 como siempre, eso es 1 o algo así. Tn va a ser algo más las comparaciones. Tuve que comparar con todos para separar. Elegí uno arbitrariamente. Comparé con todo, lo cual me costó n. Pero ahora no voy a tener un t n-1, a por acá, a es un número menor que chico, y tb. Esto me pasaba con Quicksort, con a más b igual n-1. Con Quicksort me pasaba esto. Resolvía, ordenaba este y ordenaba este otro. Pero a y b, la suma de ellos era n-1, el pivote no contaba. Y lo peor que podía ocurrir era que b igual 0 y entonces a igual n-1. Peor caso, b igual 0, a igual n-1. Este era el peor caso. Bueno, esto era el Quicksort. Esto que estoy haciendo ahora, que se llama Quick Select, ¿qué va a ocurrir? No hay un T sub B, porque el conjunto en el que sé que no está el késimo, no lo considero. Entonces acá lo que voy a tener es que A es igual a n-1, y el peor caso es cuando A es igual a n-1. Perdón, A es igual, A es menor que, perdón, está mal esto. A es menor o igual que n-1, y el peor caso va a ser cuando A es n-1. O sea, T sub A, el conjunto es más chico que n, es n-1 o menos. ¿Cuándo va a ser el peor caso? Otra vez, cuando elijo un pivote que separa, que es el menor, entonces me deja n-1 de un lado y 0 de otro.
Si no tengo mucha mala suerte, esto no va a ocurrir muy seguido. Si tengo buena suerte, la va a ser más o menos n sobre 2, y esta recurrencia es, esto sería algo de orden n, perdón, esto sería algo más chico. Si esto siempre es algo más chico, si esto es un factor, por ejemplo, 1 menos epsilon, con un epsilon cualquiera por n, si siempre logro achicar n en un factor constante, no me importa qué tan grande, qué tan chico, qué tan grande, uno puede demostrar que esta relación de recurrencia termina siendo ON. Pero si pasa eso, si logro que siempre el tamaño se reduzca, no me importa si es la mitad o 7/8 partes, si se reduce un poco, voy a lograr que el algoritmo sea de orden n. Pero en el peor caso esto no ocurre. En el peor caso ocurre que esto es n-1. Entonces, este algoritmo sería ON cuadrado. Peor que ordenarlo, sería peor que ordenarlo y encontrar el elemento que estoy buscando. Bueno, casi ya no tenemos tiempo, que no sé si queda alguna duda. Lo que vamos a hacer la clase que viene es darle sustento desde el punto de vista de la aleatorización a esto. Y de repente, si nos queda tiempo, haremos un repaso de todo lo que hemos visto estas últimas clases, de cuestión más de conceptos. Pero básicamente lo que vamos a hacer es trabajar con estos dos algoritmos aleatorizando y ver qué significa eso, aleatorizar. Nos queda un momentito para ver dudas, cosas raras que hayan quedado acá. A ver. Yo tengo una duda más general. En la parte de la recursión siempre queda un denominador en lo que queda dentro de la T y algo multiplicando afuera, que por lo general son lo mismo. ¿Cuándo tiene? Puede ser algo así. Son iguales. Tiene sentido de que evaluás en las partes que dividís. Ok. Esto fue lo que vimos cuando hacíamos Marsol, por ejemplo, en que lográbamos separar la instancia inicial en instancias todas igualitas del mismo tamaño. Tengo un arreglo, lo separo en dos mitades. Tengo un conjunto, lo separo en dos mitades. No es lo que está ocurriendo ahora. No sé si está claro. Ahora no logramos hacer esto. Logramos hacer algo como lo que está acá. Separamos A los chicos y B los grandes, cumpliendo que la suma de algo excluya, no cuente el pivote y sea n-1. Sabemos que pasa esto. A más B igual a n-1 y T sub A, y vamos a tener que resolver dos problemas, A y B. Pero no podemos afirmar que A y B sean iguales. Este A y B no tiene que ver con nosotros. Vamos a ponerle acá H y... No son los A y B que de H y K. Acá. No quiero que se confundan con el A y B que puse más abajo, que había puesto antes. Sería H y H. Ahí está. Acá A y B es la cantidad de problemas que tenemos, 2 en el merge sort. B es la fracción por lo que logramos dividir también 2 en el merge sort. No es lo mismo que estamos teniendo ahora, en que no tenemos forma de asegurarnos que los subproblemas sean del mismo tamaño. Sí sabemos que A es 2 en el quicksort. Y sí sabemos que A es 1 en el quick select. Nos quedamos con solamente uno de los problemas. Un conjunto sabemos que lo podemos descartar. El otro no. Está clara la diferencia, ¿no? O sea, en este algoritmo... ¿Y qué implica que no siga ese esquema? O sea, ¿qué implicancias tiene en cuanto al problema? ¿Por qué queremos que siga ese esquema? Este esquema lo podríamos resolver relativamente fácil con una relación de recurrencia, y yo les había planteado una formulita, o podemos resolver relación de recurrencia. Este otro se complica porque puede ocurrir, porque esto no es fijo. O sea, no es que yo acá pueda decir
Tn-4 y acá 3. Y lo hago siempre así. Son números que yo no sé. Desde el punto de vista matemático, yo no sé cómo resolver. O sea, no puedo decir de manera determinista, de manera exacta cómo va a ocurrir esto, porque una cosa es cuando h es n-1 y k es 0, sabemos que eso nos cuesta o n cuadrado, y otra cosa es cuando h es n sobre 2 y k es también n sobre 2 menos 1, que ahí va, en la relación de recurrencia va a resultar en n log n. Bien. Más o menos quede claro. Seguramente lo vamos a trabajar mejor el jueves que viene cuando nos metamos más en el tema de lo que es aleatorizar. ¿Tá? Pero más o menos quedan claros cuáles son estos dos nuevos algoritmos. Quicksort, Quickselect, hacen el uso del pivote, clasifico conjuntos. El problema es que más allá de que sean rápidos en la práctica, los conjuntos no van a tener un tamaño exacto como lo teníamos hasta ahora, como que estábamos acostumbrados, que justamente nos daba esto de acá. Antes yo sabía que los repartía en tamaños exactos, con lo cual no había el peor caso era siempre el mismo, era siempre n log n. Aquí no sabemos cuál va a ser el tamaño de la división, no nos permite saberlo el pivote, la separación que hacemos, y por lo tanto el resultado no va a ser, puede haber un peor caso en el cuadrado, puede haber un mejor caso en el log n, pero no lo sabemos en principio. ¿Está?